proceso de canonización de Juan Pablo II, Juan XXIII. Pues damos la bienvenida al Padre Rafael González, que con mucho gusto aceptó esta invitación que le hemos hecho para que nos comparta su experiencia, su cercanía también con el Papa Juan Pablo II, por motivos de haber llevado todo el proceso también de canonización de nuestro santo, San Rafael Quinza y Valencia. Y bueno, pues ha tenido la dicha, ahora podemos decir, de haber conocido a un santo y haber tratado con él en muchas ocasiones. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Miren, cuando me invitó a esto el Padre Salvador, me dijo que compartiera con ustedes pues algunas cosas sobre la canonización del Papa Juan XXIII y del Papa Juan Pablo II, y les hablara sobre pues algo técnico de los procesos, pero particularmente de los rasgos de vida que a estos dos santos los llevaron a los altares. Y efectivamente es lo más importante. Quiero, para empezar, decirles lo siguiente, que cualquier fiel cristiano, cualquiera, puede ser propuesto para los altares. Así es que váyanse preparando si alguno quiere o alguna quiere. A lo mejor muchas mujeres llegan nada más por la virtud de aguantar a los maridos, y muchos maridos llegarían más por aguantar a sus mujeres, porque una de cal y otra de arena, o por haber aguantado, esas son viudas. También, o viudos, también. Claro que a los humanos nos gusta tropezarnos con la misma piedra muchas veces. Unos en viudas se vuelven a casar, los calientan, en viudas se vuelven a casar. Está bien. Pero esas son cosas humanas. Pero cualquier fiel cristiano puede ser propuesto para la canonización. Obviamente que no es así que cualquiera ya no. Quiero decir cualquiera, pero que reúna las condiciones, que reúna los requisitos que la Iglesia pide para esto, que entre paréntesis debo decirles no son nada fáciles, porque se trata de procesos minuciosos. Yo digo, Dios libre a cualquiera de caer en un proceso de esa naturaleza, porque le investigan su vida de pe a pa, con una serie de procedimientos jurídicos estrictísimos que son para desanimar a cualquiera. Fíjense que por eso esos procesos se hacen post-mortem, porque si se hicieran en vida de la persona diría: ni déjenme dormir en paz, a mí no me estén investigando nada, ni de bueno ni de malo, a mí déjenme dormir en paz. Esos procesos se hacen post-mortem. ¿Qué se hace cuando alguien va a ser propuesto a los altares? Los pasos son al mismo tiempo muy complicados que muy sencillos. Muy sencillos para decirlos como los voy a decir. Primero, tiene que haber sobre la persona fama de santidad. Fama de santidad. Si la persona en vida no tenía fama de santo, es inútil iniciar un proceso. Si la persona después que murió no siguió teniendo fama de santo,
aunque se inicie el proceso, no va a progresar. ¿Y qué significa tener fama de santo? Bueno, eso que la palabra expresa, que el pueblo fiel, que la gente sensata, no locos, no fanáticos, no, la gente sensata, considere a esa persona en grado extraordinario. Y voy a ponerles aquí dos ejemplos muy nuestros. San Rafael Pizarro, primero. Cuando vivía, la gente decía, el santo obispo de Veracruz, el santo obispo de Veracruz. El padre Martín, aquí muchas veces celebró, aquí venía, el padre Misael. Pues todos decíamos, pues sí, hay sacerdotes buenos, allá, tampoco somos tan malos, ¿no? Tampoco, somos malos, no tanto. Pero el padre Martín era extraordinariamente bueno, era un hombre de Dios, y hasta leyendas había por ahí de cosas extraordinarias que hacía. Las hemos visto en su proceso, unas comprobadas, otras no comprobadas, que entre paréntesis vamos viendo en su proceso. Bien, primero fama de santidad. Eso es fundamental. Y luego, sobre esa fama de santidad, tiene que investigarse a la persona sobre la vivencia de las virtudes. Pero esa vivencia de las virtudes debe ser de manera heroica. ¿Qué significa de manera heroica? Que vivan las virtudes teologales, que vivan las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes anexas como la prudencia, la paciencia, la pobreza, la mansedumbre, el trato amable, no sé, que las viva de manera superior a como las vivimos ordinariamente los cristianos. Si las vivimos, oigan, somos personas de fe, si no, ni estaríamos aquí. Tenemos cierta caridad, obviamente, es una virtud infusa en el bautismo. Tenemos esperanza, pues ¿cómo no esperamos el cielo que Dios nos prometió, como decía San Rafael, y los medios para conseguirlo? Pero quien es propuesto a los altares debe vivir eso en grado heroico, en grado más alto que los demás. Y para eso se hace un proceso minucioso. Son volúmenes sobre volúmenes sobre volúmenes de testimonios de quienes vieron, de quienes oyeron a esa persona, o de quienes platicaron a otros que no lo vieron, pero lo platicaron con tal vehemencia que el testigo de tercera o de cuarta mano puede ser fidedigno porque oyó de primera mano lo que vivió y cómo vivió esa persona. Eso es fundamental. Y una vez que pasa esos procesos, entre los cuales están examinar sus escritos, si la persona escribió, examinar su ambiente de amistades, su círculo social, religioso, toda una serie de cosas. Ya que pasa eso y es aprobado todo eso, viene otra prueba. Viene la consecución de un milagro por el candidato a los altares para su beatificación y otro milagro para su canonización. Así fue el caso de San Rafael, un milagro en Córdoba para su beatificación, un milagro en Jalapa para su canonización. Y los milagros, en el lenguaje de los postuladores decimos esto: el milagro es la firma de Dios, no porque Dios firme, Dios no necesita firmar, ni sabe firmar, no. Pero es una forma de decir, cuando se presenta un milagro,
milagro lo realiza Dios, no lo realiza el santo, pero es por intercesión del siervo de Dios o por intercesión del beato. Y si ese siervo de Dios logra de Dios nuestro Señor arrancar ese milagro, quiere decir que Dios firma la causa, hablo en lenguaje figurado, y que entonces el Papa puede decretar su beatificación o puede decretar su canonización. Eso lo digo así en estas pocas palabras porque sería muy grande explicar paso por paso, minuciosamente, por todos los tecnicismos que eso implica. Pero esto lo digo como introducción porque en el mes de abril fuimos testigos de dos celebérrimas canonizaciones. Una, la del Papa Juan XXIII, y otra, la del Papa Juan Pablo II. Y en esos dos grandes personajes de nuestra Iglesia se siguieron estos pasos. La única excepción que hubo en el caso del Papa Juan XXIII fue que el Papa actual, Papa Francisco, le dispensó del segundo milagro, el milagro que necesitaba para su canonización, y se lo dispensó a petición de todos los obispos del mundo, que le dijeron: santidad, si va usted a canonizar a Juan Pablo II, canonice también a Juan XXIII, le falta nada más un milagro, pero en realidad no lo necesita porque él, con su grandísima fama de santidad, tiene cubierto todo ese requisito. Y el Papa puede dispensar de todo eso. El Papa podría decir del Padre Martín lo mismo, el dispenso del milagro. Obviamente que no crean que lo va a hacer, no, ojalá lo hiciera, pero no, eso fue una excepción, no es la regla, es la excepción que confirma la regla de que deben examinarse milagros. Bien, ¿quién fue el Papa Juan XXIII? Miren, fue un hombre carismático, un hombre de Dios. La mayoría de los que estamos aquí pues ya estamos viejos, ya algunos conocemos un error. Recordaremos parte de su pontificado. Él no salió de Roma. Él hizo unos viajes muy cortos en Italia. No era el tiempo que los papas salían. Su sucesor, Pablo VI, ese sí salió, claro, no mucho, pero vino a Bogotá, Colombia, al Congreso del Sena, y luego al Congreso Eucarístico en Bogotá en el 68, luego fue a la ONU, después fue a Bombay y fue a Tierra Santa. Fueron los 3 viajes que hizo. El que salió mucho fue el Papa Juan Pablo II y cambió la visión del pontificado. Pero Juan XXIII, él no salió. Él era originario de un pueblillo que hasta antes de él era insignificante. El pueblo se llama Soto il Monte, debajo del monte, debajo de la montaña. Un pueblillo que en su tiempo sería pues de 300 habitantes, chiquito, de campesinos, de labriegos italianos, en la parte del Alto Adige, en el Véneto. Está el río Adige, está enclavado ese pueblo en la región del Véneto, la parte alta. Y nació de una familia cristiana ejemplar. De las familias depende mucho la vida cristiana nuestra. De lo que aprendamos en nuestras familias dependerá nuestra vivencia cristiana de adultos. Y de lo que aprendamos en nuestras familias y de lo que aprendan los jóvenes y los niños dependerán también las vocaciones sacerdotales o religiosas, las vocaciones al matrimonio, a la vida soltera, porque la vocación a la vida soltera es un llamado. Yo a veces les felicito, les digo qué bueno que vives mejor sola que mal acompañada. Nadie tiene obligación de casarse a fuerzas, ¿no? Hay quien no es para el matrimonio, por favor que no se case. Hay hombres que no son para el matrimonio, mujeres que no son para el matrimonio, y qué bueno que no se casen. Qué bueno que no se casen, porque si se casan van a ser un fracaso rotundo. Porque no han sido llamadas para eso. Hay quien es llamado al matrimonio y hay quien no. No hay
casar a los hijos a fuerza, para nada. Pues el Papa salió de una familia cristiana ejemplar, pobre, una familia pobre, pero él siempre tuvo la inquietud de ayudar a los demás. Y con muchos sacrificios, como era del tiempo, estudió la escuela elemental y luego ingresó al seminario. La diócesis a la que pertenecía siendo el niño, todavía existe la diócesis de Bérgamo, que está en la parte misma del Alto Adige, abajo de la montaña, sobre el monte, también a un lado. Y estuvo en el seminario allí, donde cursó sus estudios de humanidades, de filosofía, de teología, y fue ordenado sacerdote, por cierto, muy joven, escasos 23 años tendría, escasos 23 años, rayando en los 24. En ese tiempo se podía hacer eso. Yo me ordené a los 24 años de edad, 24 años, todavía se podía hacer eso. Pero él se distinguió desde el principio por una cosa. Él se llamaba Ángel José. Fíjense, se llamaba Ángel José, Angelo Giuseppe. Pero él tenía como una fijación, su nombre no le gustaba. No le gustaba. Ya había algo raro en él. Su nombre no le gustaba. Siempre decía: a mí me hubiera gustado llamarme Juan. A mí me hubiera gustado llamarme Juan. Y todo el tiempo él devaneaba pensando, siendo joven y siendo sacerdote, que a él le hubiera gustado llamarse Juan. De esos misterios de Dios en la persona. A mí me gustaría llamarme Juan. ¿No estás contento con tu nombre? Sí, vaya, lo acepto. Pero si me hubiesen puesto Juan, hubiese sido mejor. Y hay una anécdota de niño. Él escribió su autobiografía, que se llama El diario de un alma, y ahí pone como una vez interrogó a su padre y le dijo: ¿por qué no me pusiste Juan? El papá le dijo: para no ser loco, ya te llamas José Angelo Giuseppe, non Giovanni, sei Angelo Giuseppe, va, se acabó. Pero él seguía: a mí me gustaría llamarme Juan. Él se distinguió por ciertas cualidades que Dios le dio, su preocupación por los desamparados. Y era un hombre que despedía bondad. No hay que confundir bondad con alcahuetería. Una cosa es ser bondadoso y otra cosa es ser alcahuete. Y sabemos qué significa alcahuete en castellano, por eso uso esa palabra. Hay alcahuetes y alcahuetas, mamás alcahuetas y padres alcahuetes. Eso no. No, era bondadoso. Bondadoso, no alcahuete. Fue subiendo y trabajó como secretario del obispo Bérgamo y luego fue enviado a trabajar a la Nunciatura Apostólica en Roma, un tiempo siendo sacerdote, con el nuncio de su santidad ante la República Italiana. Ahí le ordenaron lo mismo y siguió trabajando en la Nunciatura. Y luego, en la Nunciatura, pues capacitan a los que trabajan allí en lo que se llama la carrera diplomática vaticana. Fue un poco a la Academia de Diplomacia y luego lo hicieron nuncio apostólico, primero ayudante en la Secretaría de Estado, luego lo hicieron nuncio apostólico. Y tuvo la fortuna para él y la desgracia para otros, porque no era un lugar así muy bueno, era difícil, de ser nuncio apostólico en Estambul.
en lo que fue la antigua Constantinopla, la gran capital del Imperio Romano de Oriente. Roma era la capital del Imperio Romano de Occidente y Estambul o Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Y allí él se dio cuenta de la discriminación que sufría la mujer. Eso está en Turquía. Estuvo en Turquía. Y luchó mucho por proteger sobre todo a la mujer desvalida. No le fue fácil, no le fue fácil. Pero entró también en diálogo con esa cultura, con esa nación, con ese pueblo, pues que no era cristiano y todavía no es cristiano. Estambul sigue siendo una ciudad, está la Basílica de Santa Sofía, pero tiene una parte de la iglesia católica cristiana, una parte de la iglesia ortodoxa y mucho islamismo que se ha metido. Entró en contacto con esa forma de pensar y soñó con unificarnos algún tiempo con la iglesia católica, hacer una sola iglesia, no una iglesia dividida. Más tarde lo nombraron arzobispo patriarca de Venecia, de la zona donde él había salido. Venecia tiene un patriarcado, es lo mismo que un arzobispado, nada más que por el título que tienen allí, por la antigüedad y por los significados y prerrogativas que tiene el que es arzobispo de Venecia, se le llama patriarca, pero arzobispo. Siendo patriarca de Venecia, muere el Papa Pío XII. Pío XII era un romano que se distinguió por ser una persona ascética, que comía poquísimo, era delgadísimo, espigado. Quienes lo conocieron, yo no lo conocí, a mí me decía el señor Abascal, era arzobispo aquí y que trató con él, me decía, es que nos imponía, y conste que el señor Abascal le imponía a uno cuando estaba uno con él. Quienes lo conocieron se acordaron, el señor Abascal le imponía, pero él tenía miedo, porque decía, no piensa que me va a decir. Era muy bueno el señor Abascal, pero su porte principesco era imponente, el viejo imponía, porque era un príncipe. Siempre derechito, siempre espigado, siempre oliendo a una loción exquisita. Son seminaristas, lo veíamos y decíamos, ay, nanita, y el señor Abascal es un dance. Pues el señor Abascal decía que Pío XII imponía. Imagínense cómo sería Pío XII. Muere Pío XII y va al cónclave el patriarca de Venecia. Y va como todos los demás, sin imaginarse, sin saber, sin querer, menos querer, ser él elegido pontífice. Pero Pío XII había hecho una obra en el mundo muy grande. Ya había tocado la Segunda Guerra Mundial, ciertamente se le acusó de que estaba del lado de los nazis. Hay muchas controversias en torno a su persona, pero fue un hombre que pasó a la historia por todo lo que hizo en la iglesia. Nada más ni nada menos detuvo los bombardeos en Roma. Roma iba a ser bombardeada, y si la hubieran bombardeado, hubieran destruido la Basílica de San Pedro y todo el arte y todos los monumentos que hay en Roma. Y Pío XII logró que no bombardearan Roma. Bombardearon las orillas, pero los ejércitos no se metieron a bombardear la ciudad a petición del gran Pío XII. Se murió. Bien. Fue al cónclave. ¿Y qué pasó en el cónclave? Un cónclave es una reunión, lo acabamos de ver hace poquito con la elección de este Papa, de este Che argentino, es un Che argentino, el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Ahora lo acabamos de ver, porque ahora la televisión nos lleva al cónclave a nuestra casa, lo que es visible, lo que es visible. En ese tiempo ni pensar. Los cardenales que tienen que elegir al nuevo pontífice pensaron, ¿a quién vamos a elegir? ¿A quién puede llegarle a los zapatos de Pío XII? No hay. ¿A quién pondremos que
que aguante esa sombra enorme de Pío XII. Decían, Pío XII ha llenado el siglo, no va a haber en el siglo